El episodio no comenzó. Eso fue lo que más tarde Homero recordaría como la primera señal real de que algo estaba irremediablemente mal. No hubo música, no hubo montaje rápido, no hubo chiste visual escondido en el fondo. La pantalla simplemente ya estaba encendida, como si alguien hubiese llegado tarde a su propia vida. La imagen mostraba la sala, su sala, exactamente como siempre, pero con una quietud antinatural, una calma que no pertenecía a un mundo hecho para la repetición constante. Homero estaba sentado en el sillón, no entrando, no cayendo, no siendo empujado por la intro, sentado como alguien que lleva horas ahí sin darse cuenta. El cojín hundido, bajo su peso, no se reajustó. No volvió a su forma original. Permaneció marcado, cansado, como si también él estuviera agotado de sostener siempre el mismo cuerpo. Ann parpadeó. El mundo no cambió, Marge, dijo, con una voz más baja de lo habitual, no por miedo aún, sino por confusión. Desde la cocina llegó el sonido de platos, pero no el sonido exagerado y rítmico que solía acompañar los días normales. Era torpe, irregular, como manos que ya no sabían muy bien qué estaban haciendo. Homero giró la cabeza lentamente. Giró de verdad, sin que la cámara lo corrigiera, sin que el fondo se repitiera. Marge estaba de espalda. Su vestido verde se movía apenas, no por animación cíclica, sino por respiración. Cada movimiento parecía tener peso, como si el aire mismo estuviera más denso. No tarareaba, no suspiraba, no sonreía. Lisa estaba sentada en el suelo, cerca del sillón, con el saxofón apoyado contra su pecho. No lo tocaba, no practicaba, solo lo sostenía, como si fuera un objeto que ya no cumplía su función, pero que aún dolía soltar. Sus ojos no estaban perdidos, estaban demasiado atentos, siguiendo algo invisible, algo que Homero no podía ver. Bart estaba de pie, junto a la puerta principal. No brincaba, no planeaba nada, no hacía muecas. Miraba hacia afuera con una seriedad incómoda, una expresión que Homero solo había visto en contadas ocasiones, y nunca por tanto tiempo seguido. Su gorra estaba bien puesta, demasiado bien. Ann y Maggie. Maggie estaba en su cuna, despierta en silencio. Ese detalle atravesó a Homero sin que supiera por qué. Maggie siempre hacía algún ruido, un balbuceo, un chupón, un movimiento, pero ahora solo miraba el techo, siguiendo lentamente el giro del móvil, como si contara las vueltas, como si entendiera que algo estaba acabándose y quisiera memorizarlo. «Esto», murmuró Homero, levantándose del sillón. «Esto no va así». Esperó el tirón invisible, el retroceso en el reinicio. No pasó en sus pies. Tocaron el suelo y permanecieron ahí. Caminó un paso, luego otro. El piso no se repitió. A la distancia no se comprimió. El espacio se comportó como espacio real, y eso le provocó un nudo inmediato en el estómago. Una sensación extraña, como si por primera vez su cuerpo estuviera obedeciendo reglas que no conocía. «Bart», dijo, «¿qué estás haciendo?» Bart no se giró de inmediato. Tardó lo suficiente como para que Homero empezara a sentirse excluido de su propia casa. «Papá», dijo finalmente, «ellos ya no vienen a molestar». Homero frunció el ceño. «¿Quiénes?» Desde afuera llegó una risa, no exagerada, no caricaturesca, no acompañada de música. Era una risa adolescente, grave, arrastrada, demasiado real para Springfield. Homero la reconoció sin querer hacerlo. Los bravucones, aquellos que siempre habían sido un chiste, aquellos que siempre aparecían para perder, para ser humillados, para desaparecer. Esta vez, la risa no se fue. Lisa apretó el saxofón contra su pecho. Sus nudillos se pusieron blancos. «Papá», dijo, «este episodio no se corta». Homero dio un paso hacia la puerta, y por primera vez en toda su existencia, no sintió que estaba dentro de una comedia. Sintió que estaba llegando tarde a algo que ya había empezado
sin él. Homero no supo en qué momento exacto empezó a caminar más rápido. Solo sintió ese impulso torpe, pesado, como cuando intenta correr en un sueño, y el cuerpo no responde del todo. Sus pasos sonaban diferentes. No había música que los acompañara. Cada pisada tenía un eco seco, incómodo, como si la casa estuviera demasiado vacía para ese sonido. Bart seguía junto a la puerta, inmóvil, escuchando algo que Homero aún no alcanzaba a distinguir con claridad, como si el mundo exterior estuviera susurrando una versión distinta de la realidad. «Bart», repitió Homero, esta vez con un filo que no reconoció como suyo. «Aléjate de ahí». Bart respiró hondo. Ese gesto fue lo que terminó de romper algo en Homero. Bart nunca respiraba así antes de hablar. Nunca se preparaba, nunca medía. «Si no salgo yo», dijo el niño. Sin mirarlo, «van a entrar». Homero abrió la boca para responder, para gritar, para ordenar, para hacer lo que los padres hacen cuando el miedo se disfraza de autoridad. Pero ninguna frase salió completa. Todas sonaron falsas, incluso antes de existir. Marge apareció en el marco de la cocina, con las manos aún húmedas, los ojos clavados en la espalda de Bart, como si presintiera que ese encuadre no iba a repetirse. «Bart, cariño», empezó Bart. Se giró entonces. No sonreía, no hacía muecas, no estaba actuando, solo levantó la gorra apenas. Un gesto pequeño, casi respetuoso, y dijo algo que Homero nunca había escuchado en toda su vida animada. «Siempre te hago enojar, papá». Pero esta vez no es una broma. Abrió la puerta. El sonido del exterior entró como un golpe invisible. No gritos exagerados, no insultos caricaturescos, voces bajas, sonrisas que se detenían demasiado tarde. Homero avanzó un paso, luego otro, pero Marge le sujetó el brazo con una fuerza que no parecía venir solo de ella, sino del miedo compartido, del entendimiento silencioso de que mirar de frente no siempre significa llegar a tiempo. Bart salió de cuadro en la puerta. Se cerró, no de golpe, no con dramatismo, se cerró, como si alguien hubiera decidido que ya no hacía falta mantenerla abierta. El silencio que siguió no fue inmediato. Primero hubo sonidos apagados, pasos que no se distinguían bien, palabras que Homero no alcanzaba a comprender del todo. Su cerebro intentó, por costumbre, convertir aquello en comedia. Esperó el remate, esperó el grito exagerado, esperó el momento en que Bart regresaría corriendo, riéndose, burlándose de todos, por haber creído que algo malo podía pasarle. Nada de eso ocurrió. Lo que llegó fue un golpe seco. No fuerte en definitivo, después. Nada. Homero se soltó del brazo de Marge y abrió la puerta con torpeza, como si sus manos hubieran olvidado cómo hacerlo correctamente. El exterior estaba quieto, demasiado quieto. El cielo seguía del mismo color plano de siempre, pero algo en la luz parecía incorrecto, como si el mundo no estuviera del todo bien iluminado para lo que acababa de pasar. No vio a nadie, no vio a Bart, solo la gorra. Estaba en el suelo, un poco ladeada, como si alguien la hubiera dejado caer sin darse cuenta de su importancia. No había movimiento, no había ruido, no había reacción cómica. Homero dio un paso hacia ella y se detuvo. Algo dentro de él entendió antes que su mente en sí la recogía. Ya no habría vuelta atrás. Detrás de él, Lisa había salido de la casa. No lloraba, no gritaba, caminó despacio, con el saxofón colgándole del hombro como un objeto inútil, y miró la gorra durante un larguísimo momento. «No vuelve en el siguiente acto», dijo en voz baja. Homero no respondió. No podía, porque en su cabeza, como una risa vieja y mal colocada, comenzaron a aparecer recuerdos que nunca habían dolido antes. Bart castigado, Bart ignorado, Bart ridiculizado para provocar una carcajada fácil. Chistes que ahora se acumulaban como peso muerto en el pecho. Marge cayó de rodillas, no gritó. El mundo no reaccionó. El episodio siguió. Lisa fue la primera en entender
que el peligro ya no estaba fuera. Entró a la casa sin decir nada, pasó junto a Homero sin mirarlo y se sentó en el suelo de la sala, exactamente donde había estado antes, pero ahora con la postura de alguien que ya había perdido una discusión con el universo. Homero la siguió con la mirada, incapaz de moverse, incapaz de acercarse, como si el espacio entre ellos se hubiera vuelto demasiado grande de pronto. Papá, dijo Lisa finalmente, escúchame bien, esto ya no es una historia que se arregla. Homero tragó saliva, intentó sonreír. El gesto murió a la mitad. Lisa, tu hermano, solo empezó, pero no pudo terminar la frase, sin que sonara hueca, sin que se deshiciera sola. A Lisa negó despacio. Aquí las cosas no regresan, continuó. Aquí solo se quedan. Levantó el saxofón y lo observó como si fuera la última prueba de una vida que ya no encajaba. Yo puedo explicarlo, dijo. Puedo intentar que entiendan. Puedo... No terminó, porque desde afuera las risas regresaron. Más cerca esta vez Homero dio un paso al frente. No, dijo, no vayas, Lisa. Lo miró. Entonces, de verdad lo miró, no con reproche, no con miedo, con una tristeza tranquila que no pedía permiso. Siempre quise que estuvieras orgulloso, dijo, solo. Mírame ahora. Sí. Caminó hacia la puerta. Homero quiso moverse. Sus piernas no respondieron. Y mientras Lisa salía de cuadro, el saxofón se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, produciendo una nota larga, desafinada, que no debería haber sido posible, pero que siguió sonando, incluso después de que la puerta se cerrara. Una nota sola, sostenida, como un lamento mecánico que no sabía cuándo detenerse. Homero gritó el nombre de su hija, por primera vez, sin chiste, sin eco, sin respuesta. La nota del saxofón siguió flotando en la sala durante unos segundos que se estiraron más de lo posible, como si el mundo se negara a aceptar que ya no había nadie soplando aire dentro de ese instrumento. Homero no sabía cuánto tiempo estuvo ahí parado, mirando el objeto en el suelo, esperando que alguien gritara ¡corte!, que la música subiera, que el color se saturara de nuevo. Nada ocurrió. La nota se apagó sola, no con un final limpio, sino con un desgaste lento, como una respiración que se va debilitando, sin que nadie se dé cuenta del momento exacto en que termina. Marge no entró de inmediato. Cuando lo hizo, fue despacio, como si cada paso fuera una negociación con la realidad. Miró el saxofón, miró la puerta cerrada, miró a Homero, no preguntó nada. No hizo falta. Sus manos temblaban apenas, no lo suficiente para llamar la atención de un público inexistente, pero lo suficiente para que Homero lo notara y sintiera una punzada de culpa que no sabía dónde acomodar. Tenemos que... Empezó ella, pero la frase se deshizo antes de tener forma. Homero no respondió. Caminó hasta el sillón y se dejó caer. No como siempre, no con ese golpe exagerado que acompañaba a cada cansancio. Se dejó caer como alguien que ya no confiaba en que el mueble lo sostuviera. Miró al frente. La televisión seguía encendida, mostrando la misma imagen fija, como si se burlara de ellos, recordándoles que el mundo podía moverse. Pero había decidido no hacerlo. Entonces, escuchó algo. No venía de la televisión, no venía de afuera, venía del cuarto de Maggie. Ese pequeño sonido, tan tenue que casi pasaba desapercibido, fue suficiente para arrancarlo del sillón con una urgencia desesperada. Caminó rápido por el pasillo, tropezando con sus propios pies, sintiendo por primera vez el terror específico de un padre que se da cuenta de que ha estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo. Abrió la puerta del cuarto. La luz estaba encendida. El móvil giraba suavemente, proyectando sombras simples sobre las paredes. Todo parecía igual, demasiado igual. Maggie estaba en la cuna, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba. Homero se acercó de inmediato, soltando el aire
que no sabía que había estado conteniendo. «Ahí estás», murmuró. «Todo está bien». «¿Sí?» Extendió la mano para tomarla. Maggie no reaccionó, no movió los brazos, no hizo ningún sonido. El chupón no estaba en su boca, estaba en el suelo, justo debajo de la cuna, como si se hubiera caído hace tiempo y nadie se hubiera dado cuenta. Homero la tomó con cuidado, con torpeza, sosteniéndola como si fuera algo frágil, incluso para los estándares de un mundo animado. La acercó a su pecho, esperando el reflejo automático, el pequeño ruido, la confirmación mínima de que aún estaba ahí. No hubo nada. El silencio no fue inmediato. Primero hubo confusión. Homero movió a Maggie ligeramente, como si el problema fuera la posición, como si bastara acomodarla mejor para que todo volviera a funcionar. Luego vino la negación, ese pensamiento absurdo de que quizás siempre había sido así y él simplemente nunca lo había notado. «Vamos», susurró, «haz el ruido o nada». El móvil seguía girando. Homero se quedó ahí, de pie, sosteniéndola, esperando un sonido que no iba a regresar. No gritó, no lloró, su mente se quedó en blanco, como si incluso sus pensamientos hubieran decidido abandonarlo antes de enfrentar lo evidente. Cuando Marge apareció en la puerta, Homero no se giró. No pudo en Marge, entendió sin palabras. Dio un paso atrás, se apoyó en el marco de la puerta para no caer. Su respiración se volvió irregular, rota, pero aún así, no gritó. Ninguno de los dos lo hizo. Era como si el mundo hubiera impuesto una regla nueva. No había sonido suficiente para ese tipo de dolor. Homero dejó a Maggie de vuelta en la cuna, con una lentitud reverente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo más, aunque ya no quedara nada intacto. El chupón siguió en el suelo. Nadie lo levantó. Cuando salieron del cuarto, Homero cerró la puerta con cuidado, no por respeto, por miedo. La casa se volvió demasiado grande. Después de eso, cada cuarto parecía un recordatorio innecesario, un espacio diseñado para alguien que ya no iba a regresar. Homero caminó por el pasillo sin rumbo, tocando las paredes, como si quisiera asegurarse de que aún eran reales. En algún punto, se dio cuenta de que no había risas, no grabadas, no reales, nada en Springfield. Ese lugar que siempre había sido ruidoso, absurdo, exagerado, se había convertido en un escenario abandonado. Marge se sentó en la mesa de la cocina. Miraba fijamente un punto en la pared, con los ojos abiertos de más, como si cerrar los párpados implicara aceptar algo que aún no estaba lista para nombrar. Homero quiso acercarse, quiso decir algo, cualquier cosa, pero entendió, tarde como siempre, que no existían palabras diseñadas para sostener ese tipo de vacío. «Homero», dijo ella al fin, «esto no es un castigo, ¿verdad?» Él no respondió, porque en el fondo, muy en el fondo, una parte de él empezaba a sospechar que tal vez sí lo era, no por algo que hubiera hecho ese día, no por una decisión específica, sino por todas las veces que había confiado en que el mundo siempre se arreglaría solo al final del episodio. Afuera, Springfield seguía igual. Las casas, las calles, el cielo plano. Pero ya no había movimiento, no había extras caminando, no había coches pasando. Era como si la ciudad hubiera decidido dejar solos a quienes ya no podían ser entretenidos. Homero miró la televisión una vez más. Seguía encendida, esperando. La casa empezó a enfriarse sin razón aparente. No era una sensación física exacta, no un descenso medible de temperatura, sino algo más profundo, como si el aire hubiera perdido intención. Homero lo notó al sentarse junto a Marge en la cocina, al intentar sincronizar su respiración con la de ella, y fallar una y otra vez, como si ya no compartieran el mismo ritmo vital. La mesa seguía teniendo migajas viejas, el calendario seguía marcando un día sin nombre. Todo estaba dispuesto para una normalidad que había decidido no presentarse. A Marge no lloraba. Ese detalle era lo que más lo desarmaba. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, los dedos apretándose entre sí, con una fuerza silenciosa,
como si sostenerse a sí misma fuera la última tarea que le quedaba. Sus ojos estaban húmedos, sí, pero firmes, mirando hacia adelante con una dignidad frágil que Homero nunca le había visto antes. No había reproche en su rostro, no había enojo, y eso, más que cualquier grito, lo hacía sentir culpable. Siempre pensé, dijo ella finalmente, con una voz baja y controlada, que mientras estuviéramos juntos, todo se arreglaría de alguna forma. Homero abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Las palabras se le apilaron en la garganta como objetos mal colocados, inútiles, sin un orden que pudiera sostenerse. Pensó en decir lo siento, pensó en prometer algo, pensó en hacer un chiste pequeño, suave, como los que usaba cuando no sabía qué más hacer. Nada salió. No te estoy culpando, continuó Marge, como si hubiera leído ese pensamiento. Solo, ya no sé cómo protegerlos. La frase cayó con un peso definitivo. Proteger. Esa había sido siempre su función silenciosa, la de sostener la casa, la de absorber el caos, la de hacer que todo pareciera posible incluso cuando no lo era. Ahora, sentada frente a él, Marge parecía una versión detenida de sí misma. Alguien que había llegado al final de una tarea imposible y no sabía qué hacer, con las manos vacías. Desde afuera, el sonido volvió. No risas esta vez, pasos en voces, murmuradas, el roce de algo contra la pared. Homero se levantó de golpe, como si su cuerpo hubiera decidido moverse antes que su mente. Caminó hacia la puerta con torpeza, con la urgencia de alguien que necesita hacer algo, cualquier cosa, para no quedarse quieto en medio del derrumbe. Homero, dijo Marge detrás de él, no abras. En él se detuvo, con la mano en el picaporte. Cerró los ojos. Durante una fracción mínima de segundo, esperó sentir el tirón invisible, el reset compasivo que siempre llegaba cuando las cosas se ponían demasiado serias. No ocurrió. Si no hago nada, murmuró. Si solo me quedo mirando. No terminó la frase. No hacía falta. Marge se levantó, caminó hasta él. No lo tocó de inmediato. Se quedó a su lado, compartiendo el mismo encuadre, como si supiera que ese momento no se repetiría jamás. Cuando habló de nuevo, su voz fue firme, no por valentía, sino por aceptación. Entonces, mírame, dijo. Mírame bien. Homero se giró hacia ella. La vio de verdad, no como la figura constante de fondo, no como la voz que siempre estaba ahí para corregir o consolar, sino como una persona cansada, rota en silencio, pero todavía de pie. Marge levantó la mano y acomodó el cuello de la camisa de Homero, un gesto pequeño, cotidiano, absurdamente tierno para el contexto que los rodeaba. No te pierdas ahora, susurró. La puerta se abrió sola. No de golpe, no con violencia, como si el mundo hubiera decidido que ya no necesitaba su permiso. Marge dio un paso adelante. Homero reaccionó tarde, siempre tarde. Estiró la mano, rozó la manga de su vestido, sintió la tela deslizarse entre sus dedos y luego, nada. Marge salió de cuadro, sin voltear, sin correr, sin gritar. La puerta se cerró detrás de ella, con un sonido suave, casi irrespetuoso. Homero se quedó inmóvil. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era ausencia de ruido, era ausencia de propósito. No hubo golpes, no hubo voces, no hubo indicios claros de lo que ocurrió afuera, y eso fue lo peor, porque no había nada concreto a lo que aferrarse, solo el conocimiento aplastante de que Marge ya no estaba en la casa, y que esta vez nadie iba a explicar nada. Homero cayó de rodillas. No lloró de inmediato. Primero vino el temblor, luego el aire que no entraba bien, luego ese sonido bajo, roto, casi animal, que no parecía humano ni caricaturesco. Un sonido que no buscaba ser escuchado por nadie, porque ya no había nadie. La noche llegó sin transición. El cielo se oscureció de golpe, como si alguien hubiera bajado el brillo del mundo. Homero caminó por la casa llamando nombres
que no recibieron respuesta. Abrió puertas que no llevaban a nada. Se detuvo frente a la cuna de Maggie, frente al saxofón de Lisa Ann, frente al espacio vacío donde solía estar la gorra de Bart. Cada objeto era una prueba muda de que el tiempo había avanzado sin pedir permiso. Finalmente, regresó a la sala. El sillón seguía ahí. La televisión seguía encendida. Homero se sentó por primera vez, no porque fuera el final del día, sino porque ya no sabía qué otra cosa hacer. En la pantalla, la imagen cambió. Mostró la sala, mostró el sillón, mostró a Homero, sentado, mirando al frente, y detrás de él, por un instante apenas perceptible, como un error de animación que nadie debía notar, aparecieron siluetas borrosas, inmóviles, observándolo en silencio. Homero no se giró, no tenía fuerzas. La risa grabada no volvió. Casting: Homero Simpson, Marge Simpson, Bart Simpson, Maggie Simpson, Lisa Simpson. Homero permaneció sentado frente al televisor durante un tiempo que no supo medir, sin relojes funcionando, sin cortes de escena, sin música que marcara el paso de los minutos. El tiempo dejó de ser una herramienta y se volvió un peso. Cada segundo caía igual que el anterior, sin diferencia, sin promesa de cambio. El sillón ya no era cómodo, tampoco incómodo, era simplemente el lugar donde estaba su cuerpo, porque no había otro sitio al cual ir. La imagen del televisor se estabilizó. Ya no mostraba estática, mostraba Springfield, pero no la Springfield viva que Homero recordaba, sino una versión vacía, detenida, como una maqueta olvidada. Las calles estaban intactas, las casas seguían pintadas, el Quick Mart tenía las luces encendidas, pero no había nadie dentro. No había coches, no había peatones, no había ruido de fondo. Era una ciudad que había perdido su razón de existir. Homero se inclinó hacia adelante. «Hola», dijo, con una voz débil, gastada. «¿Hay alguien?». Su propia voz sonó incorrecta, como si no perteneciera a ese mundo. El televisor no respondió, simplemente cambió de plano. Mostró la escuela a los pupitres, vacíos, el pizarrón con palabras escritas que nadie había borrado. Luego el bar de Moe, con vasos alineados y polvo, acumulándose lentamente, de una forma que Homero nunca había visto antes. El polvo no solía existir en Springfield. Las cosas no envejecían. Ahora sí, Homero sintió algo extraño en el pecho. No era tristeza pura, era culpa sin dirección. Un sentimiento que no sabía a quién pedirle perdón. Pensó en Bart, en la forma en que había salido creyendo que podía arreglar algo que no estaba roto, sino condenado. Pensó en Lisa, en cómo había intentado explicar un mundo que ya no quería entenderse. Pensó en Maggie, en ese silencio imposible. Pensó en Marge. Y ahí fue donde su mente se detuvo, como si incluso recordar su rostro completo fuera demasiado. «Se suponía que yo», murmuró, «se suponía que yo los cuidara». La televisión cambió otra vez. Esta vez mostró la sala, mostró el sillón, mostró a Homero. El encuadre era perfecto, en demasiado perfecto. Homero se vio a sí mismo sentado, encorvado, más viejo de lo que recordaba ser, con los ojos apagados y las manos colgando inútiles a los costados. No había caricatura en ese reflejo, no había exageración. Era solo un hombre que ya no tenía función. «¿Esto es lo que queda?», preguntó, sin saber a quién. «¿Esto soy ahora?». La imagen no respondió a Ann, pero algo cambió. Detrás del Homero en pantalla comenzaron a aparecer sombras. Ann no avanzaban, no amenazaban, solo estaban ahí, ocupando el espacio que antes pertenecía a risas, a personajes secundarios, a todo aquello que hacía que Springfield se sintiera llena. Ahora eran siluetas quietas, observando, como un público que había decidido no aplaudir. Homero sintió una presión detrás de los ojos. «Ya no es gracioso», dijo. «Nunca lo fue, ¿verdad?». La televisión emitió un leve zumbido, luego texto. No un texto claro, no un título, solo una frase, escrita de manera torpe, como si alguien estuviera aprendiendo a escribir con manos que no le pertenecían. «Ann sigue sentado
Ann. Homero negó con la cabeza. No, susurró. Ya no. Ann intentó levantarse. El sillón lo sostuvo, no con fuerza física, con costumbre. Se dio cuenta entonces de algo que lo atravesó con una claridad brutal. No estaba atrapado por el mundo, estaba atrapado por el rol, por la repetición, por la idea de que siempre debía estar ahí, esperando el siguiente chiste, el siguiente episodio, la siguiente oportunidad de arreglarlo todo, sin esfuerzo. Yo ya no soy eso, dijo, con dificultad. Ya no queda nadie para verlo. El televisor parpadeó. La imagen se distorsionó brevemente, y luego mostró algo distinto en la familia en el sillón. Todos juntos, Ann sonriendo. Una imagen vieja, Ann una mentira cómoda. La risa grabada comenzó a sonar, baja, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Homero cerró los ojos. Por un instante, solo un instante, pensó en quedarse ahí, en aceptar la ilusión, en dejar que el mundo lo convenciera de que nada había pasado, de que todo podía volver a ser como antes, si simplemente no pensaba demasiado. Pero el silencio que había conocido, ¿ese no se iba? Abrió los ojos. No, repitió, esta vez con firmeza. No me quedo. Ann. El sillón crujió. No se rompió. Ann cedió. Homero se puso de pie. Sus piernas temblaron, pero lo sostuvieron. Dio un paso adelante, saliendo del encuadre perfecto que la televisión esperaba de él. En la imagen comenzó a fallar, como si el mundo no supiera cómo continuar sin su protagonista en el lugar correcto. No voy a seguir riendo, dijo. No sin ellos. La risa grabada se cortó de golpe. La pantalla se volvió negra. Durante unos segundos, nada ocurrió. Luego, lentamente, apareció el reflejo de Homero en la pantalla apagada. Solo él, Ann, en una sala vacía. En una casa que ya no contenía voces. En una ciudad que no sabía qué hacer sin espectadores. Homero se quedó ahí, de pie, mirando su propio reflejo. No esperando un final, no esperando perdón. Ann solo, existiendo. El episodio nunca tuvo créditos. Si alguien lo encuentra hoy, dicen que no dura lo mismo dos veces, que a veces se corta antes, que a veces sigue demasiado, pero siempre termina igual, con Homero de pie frente a una pantalla apagada, Ann mirando, Ann sin reír, y con la sensación incómoda de que, cuando el televisor se apaga, alguien más se queda solo también.